¿cómo estás? Nuevamente contigo en el tema número 4 de la historia general del derecho. Hemos repasado en el primer tema el derecho antiguo, en el segundo el derecho romano, y hemos estado en el tema anterior con el derecho germano. Es muy importante que tú puedas ver que no importa la edad o las épocas en las cuales la cultura humana se ha desarrollado, siempre ha tenido un concepto de necesidad de resolver conflictos sociales. Y también ha tenido un concepto de norma, de ley y de decisiones respecto a la resolución de esos conflictos. Y hemos visto cómo los romanos, a través de su historia, a través de las diferentes expresiones legislativas, concluyendo con las novelas y anterior a ella el Código de Justiniano, decidieron codificar las normas y las leyes. Otras sociedades, como los germanos, sin embargo, consideraban que eso era innecesario, puesto que la costumbre y la espontaneidad formaba parte de la solución de sus conflictos, y siempre que ésta era aceptada y acatada por la sociedad que tenía ese conflicto y se resolvía. Había una cultura, aparte de los romanos y los germanos, una cultura en especial, denominados bárbaros, pero que en realidad eran grandes culturas. Me refiero al imperio visigodo. Los visigodos eran considerados por los romanos también unos bárbaros, pero durante mucho tiempo los visigodos hicieron alianzas con los romanos y llevaron y aprendieron uno del otro respecto a los temas legislativos y respecto a los temas normativos. Es interesante estudiar el derecho visigodo porque no creamos nosotros que solamente los romanos tenían esa gran influencia en lo que es codificación. Ya los visigodos tenían la idea de lo que significaba un código o una reunión de normas y leyes, y eso le dio una gran preponderancia a su cultura. Los visigodos estuvieron existiendo hasta el año 711 después de Cristo, cuando finalmente los islámicos invaden la península ibérica y son destruidos los visigodos por esta invasión. Así que quiero invitarles a que me acompañen a hacer un repaso de la legislación que los visigodos tienen para nosotros en esta historia general del derecho. Vamos a ver con la primera diapositiva. Como podemos ver en esta diapositiva, dentro de los pueblos germanos resaltan los visigodos. Dice que tenían una muy buena relación con los romanos, pues muchas veces se auxiliaron mutuamente en guerras a cambio de tierras. Tienen un sistema jurídico compuesto por normas personales de los visigodos y de súbditos no germanos del estado hispanogodo. Quiero explicarte algo. Es necesario entender que la historia de los visigodos tiene dos etapas. En la primera etapa se parece mucho a los germanos, es decir, es todo consuetudinario y es todo por costumbre. Pero en la segunda etapa, los grandes reyes visigodos ya empezaron a dictar edictos reales que ordenaron la legislación de manera sorprendente. Vamos con el primer edicto entonces, que vamos a aprender en esta oportunidad. Tenemos el Código o Edicto de Eurico. En el año 476 después de Cristo, el rey Eurico emite un código que tiene una variedad de materias muy importantes para todo estudiante de derecho. Podemos ver allí una imagen de Eurico rodeado por todos, por sus reales y también con un general romano que seguramente formaba parte de las alianzas políticas de la época. En este código de Eurico o edicto de Eurico podemos encontrar leyes y normas relacionadas con los siguientes temas: los delitos, procedimiento judicial, los actos ilícitos en general, el asilo eclesiástico, los médicos y sus honorarios, los hijos abandonados, derechos y deberes de los viajeros, división de tierra entre romanos y godos, comercio marítimo, matrimonio y uniones ilícitas, y la sucesión hereditaria. Vuelve conmigo. Fíjate, qué interesante ver que ya los visigodos conocían estos temas. ¿Podríamos decir que los visigodos fueron los primeros en legislar sobre comercio internacional? ¿Podríamos decir que los visigodos pueden también ser aquellos que normaron y que conocían ya el sistema de adopciones fuera del Imperio Romano? Y podemos también afirmar que fueron los primeros defensores de los colegios profesionales, habida cuenta de que los visigodos normaron los honorarios de los médicos. Es sorprendente ver entonces hasta qué punto los visigodos lograron un conocimiento de los conflictos que existían en su sociedad y se esforzaron por solucionarlos. Va un punto a favor de los visigodos. Vamos a ver entonces la segunda legislación en la diapositiva que sigue. Bueno, el rey Alarico gobernó a la cultura visigoda en el año 506 después de Cristo. Se conoce una legislación dada por Alarico que tiene por nombre breviario. Por su carácter y vigencia, el breviario de Alarico es considerado como un paralelo al Corpus Juris Civilis de Justiniano en Occidente. Fíjate,
De esta manera, la obra de Alarico se convierte en un texto de derecho europeo más importante del momento, expandiendo el derecho romano, a pesar de las imperfecciones, a una gran variedad de países germánicos de la Alta Edad Media. Fíjate, qué interesante es también entender esto. Aparte de Eurico, tenemos a Alarico. Y la historia nos ha demostrado que así como el Imperio de Oriente, Justiniano estaba llevando adelante su tarea del Corpus Juris Civilis, en Occidente, Alarico, sin ser romano, porque era un visigodo, organizó muchas instituciones como las que mencionamos, ¿no?, de Eurico, y los organizó en una pequeña codificación. El breviario de Alarico constituye la base que va a lanzar estos conocimientos y estas instituciones a la Alta Edad Media y al porvenir que se avecinaba. Alarico entonces tiene una importancia trascendental en el tema de la protección de las instituciones romanas del lado de Occidente. Ahora, si Alarico tenía esta profundidad de análisis respecto a la legislación, imaginemos entonces a los siguientes reyes que le sucedieron. Vamos a ver a continuación otra norma legislativa de aquel tiempo que se refiere a ciertas codificaciones y normas que iban a regir el Occidente. Vamos por la siguiente diapositiva. Leovigildo, que fue otro rey visigodo, ahí podemos ver su imagen, entre los años 572 al año 586, Leovigildo emite un código, ¿no?, denominado el consolidador del reino visigodo. Bueno, así se lo consideraba a Leovigildo, porque él logra conquistar la zona de Toledo y aleja del territorio de los visigodos la amenaza de otros pueblos germanos que también querían dominarlo. Redujo también el dominio de los bizantinos al sur de la península. La obra de Leovigildo es también conocida como el Codex Revisius. Codex Revisius. Miren, es necesario explicarte lo siguiente. Cuando tú algún momento seas legislador, vas a tener que supeditarte también a que tus opiniones legislativas sean revisadas. El Codex Revisius, de alguna manera, es un perfeccionamiento. Es una comisión revisora del código, ¿no?, del breviario de Alarico. Es una comisión que perfecciona. Es una norma legislativa que va a través del tiempo perfeccionando las instituciones que el breviario de Alarico salvaba, que a su vez venía desde la época de Eurico. Imaginemos entonces temas sobre herencia, sucesiones, hijos abandonados o quizás adopciones, sobre comercio marítimo y todo ello, pero ya perfeccionado. Y no solamente perfeccionado legislativo, sino que Leovigildo le da a los visigodos la tranquilidad para poder gozar de una normatividad que regía sus vidas, habida cuenta que Leovigildo consolida al imperio visigodo en esa parte de Europa. Toda la península ibérica pertenecía a ellos y hace alejar la amenaza de los bizantinos que querían invadir esa zona. También por el norte aleja a muchos germanos y hace entonces que el tema de los visigodos, su reinado, se lleve en paz, en armonía y se pueden estar aplicando estas normas y leyes. Después de él, Judiciorum o otros codificadores también completarán su obra. Vamos a continuación a ver parte del derecho español que desciende de los visigodos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, en el año 654 después de Cristo, ¿no?, la antigua cultura visigoda emite lo que nosotros conocemos hoy en día como el libro de los jueces o Liber Judiciorum, también conocido como Lex Visigotorum, es decir, ley de los visigodos. Es la última y quizá la más representativa de las obras de la fecunda obra visigoda del derecho. El contenido del Liber de España, o Liber Judiciorum, está dividido en 12 libros y estos a su vez en leyes que suman en total más de 500. Imagínense, un Liber Judiciorum con más de 500 leyes. Quiero decirte algo. Miren, hasta este instante hemos hablado del Corpus Juris Civilis, pero fíjese que en esta parte del mundo, en la parte de Occidente, no solamente de Oriente, sino de Occidente, de Europa, podemos encontrar que los visigodos hicieron una tarea legislativa comparada a la que estaba haciendo Justiniano con el Corpus Juris Civilis en el Oriente. ¿Y en qué consistía esta labor? Quiero mostrarte algo en esta siguiente diapositiva. Bueno, el libro de los jueces, o Liber Judiciorum, se dividía en 12 títulos. El número 12 nos da la idea de orden y nos da una idea de paridad. Por ejemplo,
Y aquí lo tenemos. En el primer libro, el primer título, tenemos de la ley y el legislador. Un compendio de normas y legislaciones que se relacionaban con la conducta del legislador y la aplicación de la ley. El segundo título trataba sobre la organización de los tribunales y del procedimiento judicial. Fíjese qué sorprendente es entender. Era la ley orgánica del Poder Judicial de los visigodos. Y tenemos a continuación, como tema número 3, el derecho matrimonial. El 4, derecho de familia y derecho sucesorio. Es decir, el número 3 y el número 4 sería lo que hoy conocemos como derecho de sucesiones o derecho de familia. En el título 5, el Liber Judiciorum hablaba de los contratos, lo que hoy sería el acto jurídico o la fuente de las obligaciones. En el número 6, algunos delitos y sus penas y aplicación del tormento. Bueno, no, definitivamente en nuestra época no debiera haber eso, ¿no? Pero estaba, fíjese, ya legislado el tema de las penas y los delitos. Ya tenían una especie de código penal. Los hurtos y engaños, fíjese, o sea, una parte dedicada al fraude. Violencias y daños contra la propiedad rural y pecuniaria, trataba el título 8. Ya había una suerte de un conocimiento primitivo acerca de la responsabilidad por los daños cuando ésta afectaba mi propiedad rural y mi propiedad pecuniaria. El libro 9 trata sobre los siervos fugitivos, los desertores del servicio militar, el derecho de asilo e inmunidad de los templos. Pues fíjese, pues ya tampoco tenemos aquí también un poco de código de justicia militar y tenemos un poco de derecho de asilo. Quizá no del asilo diplomático, pero sí el asilo primitivo que ocurría en las iglesias. Por último, o antepenúltimo, tenemos el tema número 10, que trata sobre la división y arrendamiento de tierra y siervos, prescripción y cuestiones sobre términos y límites de la propiedad inmueble. Es decir, tenemos ya un libro de derechos reales. En forma penúltima tenemos el tema 11 que trata sobre los médicos y enfermos, violaciones de sepultura, comercio marítimo y mercaderes de ultramar. Caramba, fíjese, tenemos entonces legislación de comercio internacional y también de salubridad y de colegios profesionales. Y por último, el título número 12 de este libro Judiciorum de los visigodos decía y trataba sobre los funcionarios públicos que oprimían al pueblo y las leyes sobre herejes y judíos. Bueno, un poquito ya de libertad de conciencia y religión. ¿Ah? Y también teníamos aquí un poco de derecho administrativo en la parte de sancionador, a través de los funcionarios que oprimían al pueblo. Fíjese, los visigodos trataban de tocar todos los temas que de alguna manera creaban conflictos en su sociedad. ¿Puedes tú venir un momento conmigo? Fíjese, qué importante entonces es entender que los visigodos trataban de solucionar los problemas sociales que había. Esto es bueno y positivo. Es bueno y positivo de que un Estado, de que un determinado poder pueda dirigirse hacia lo que necesita resolver, no solamente a lo que cree que debe resolver, sino a aquellos fenómenos sociales que afectan el daño a una comunidad. No es esto todo lo que tenemos que decir acerca de los visigodos. Podemos decir algo de ellos en relación a los germanos. Quiero ver con ustedes la siguiente diapositiva. El derecho germano trascendió en la formación del derecho hispano. El derecho visigodo, fuertemente influenciado por la tradición romano-cristiana, influyó también en la legislación vigótica y en la formación del derecho castellano. Bien, ¿qué significa esto que hemos leído? Tanto el derecho germano como el derecho romano y el derecho visigodo, todos ellos influenciaron en la formación del derecho hispano. Es muy importante que comprendamos entonces el origen del derecho hispano, porque será el derecho hispano, junto con las instituciones romanas rescatadas por el Código Napoleónico, quien vendrá a nuestros suelos, aquí a esta América. Será el derecho hispano el que llegue a las tierras americanas y sea el fundamento dentro de la historia de lo que hoy conocemos como el derecho peruano. Esta legislación y estas instituciones, protegidas por estos imperios de la antigüedad, serán a los que finalmente esas ideas y esos planteamientos lleguen a nuestro territorio peruano, lleguen a esta nueva tierra, a América, y dentro de ella el Reino del Perú, que más tarde sería una de las grandes colonias de España y es hoy en día nuestro país. Todos los países hispanohablantes descienden entonces y heredan este derecho hispano, que viene de los visigodos, que viene de los germanos y que viene de los romanos. Fíjase que usted no tiene pinta de romano, ni yo creo que tengo pinta de germano, sin embargo, tenemos algo de romano y algo de germano y también un poco de visigodos. ¿Qué les parece? Vamos a ver conmigo la última diapositiva.
Hay que distinguir entonces dos etapas. Durante el periodo anterior al asentamiento en el oeste occidental, existe entre los visigodos el sistema germánico de jurisdicción del pueblo, que se hacía a través de una asamblea popular. El pueblo era en todo caso el que podía enjuiciar y el que podía decidir un conflicto social. Pero luego viene la etapa B. Después de la consolidación del reino visigodo, la organización de justicia ya no depende de la población, más bien se uniforma con ella, confundiéndose con el aparato administrativo, al igual que en el Bajo Imperio Romano. Es decir, el rey es el juez supremo que posee la ius jurisdictio, que él mismo utiliza o que delega a jueces menores. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que en todas las etapas, incluido en los visigodos, habrá siempre una etapa en la cual la justicia la ejerce primeramente el pueblo, la autodefensa y la autoprotección. Pero conforme evolucione la sociedad delegará en administradores, jurisconsultos, tribunos y jueces la autoridad de administrar justicia y confiará en ellos como funcionarios de un ente superior que esto se logre y que esto se realice. Qué interesante saber que nuestro derecho surge de tres instituciones en las cuales han ido a forma de quitipón, ha ido interponiéndose o ha ido complementándose una idea con la otra, donde finalmente será no solamente la espontaneidad, sino también la autoridad, el respeto a la ley, el respeto a la norma y la aceptación de esta decisión como una forma de solucionar los conflictos sociales. Entendamos entonces que la normatividad es muy importante para entender todo esto. El rey entonces será al final de cuentas el juez supremo, pero delegará en sus funcionarios y en sus segundos esta facultad de administrar justicia. Los jueces finalmente serán aquellos que administren justicia a nombre del rey. Los jueces serán, al final, aquellos que administren justicia a nombre del emperador. Y no importa la raza o cultura que estudiemos, habrá siempre esta materia de evolución. Muy pronto estudiaremos un derecho constitucional incaico. Muy pronto estudiaremos un derecho de las antiguas culturas. ¿Será posible que estas antiguas culturas también tengan legislación o no la tuvieron? ¿Tuvieron algún mandato moral que guía y solucione los conflictos sociales? Cada sociedad, a través de la historia, ha solucionado de alguna manera los conflictos sociales y ha mantenido ese equilibrio que necesitaba para poder desarrollarse. Los grandes imperios, las grandes culturas, siempre han tenido que optar por esto. Han tenido que optar por la autoridad, por la normatividad y por la ley. Una ley que tiene que ser aceptada por todos y que tiene que resolver y satisfacer una necesidad de conflicto social para búsqueda del bien común. Gracias por acompañarnos en esta segunda unidad. Hemos estudiado cosas maravillosas que esperamos que tú no olvides. Por favor, repasa siempre los temas. Muy pronto tú tendrás que ser un abogado que conozca esto, conozca la historia, porque todo abogado que conoce historia podrá siempre aprender de ella y aplicar ese conocimiento para el futuro próximo, porque ser abogados también nos hace un poco historiadores. Gracias.